presentando en Toledo. Toledo es una ciudad en España, 60 kilómetros al sur de Madrid, y también se llama la ciudad imperial y la ciudad de tres culturas. Toledo era la primera ciudad en la Reconquista cristiana, y durante el periodo romano, Toledo era el principal centro comercial y administrativo de la provincia romana que se llama Cartagenesis. Después del Imperio Romano cayó, Toledo convirtió de la ciudad capital de España visigodo. Tiene muchas mezquitas, catedrales y sinagogas viejas y hermosas, y es una ciudad llena de historia. La ciudad vieja está situada encima de una montaña y tiene vistas hermosas del río Tagus. Durante este periodo, los tres grupos, los cristianos, los judeos y árabes, vivían en paz. Este fenómeno estaba un poco extraña porque en la historia de España hay mucho conflicto y violencia, pero este periodo era un de convivencia pacífico, y entonces se llama la convivencia. Perdón, ¿cuál era el periodo de convivencia? ¿De qué año más o menos a qué año? ¿Saben? Más o menos hasta que 1492. Ajá. Y la Inquisición, cuando los judíos y los árabes son expulsados. A los árabes. El Corán, el libro sagrado del musulmán, da libertad religiosa y protección a los judíos y cristianos mientras lo hacen no blasfemia a Mohammed y si pagan un impuesto especial a los árabes en poder. Eso es importante, chicos. Entonces, si no entienden, pregunten. Los árabes no Por traen favor. El Corán da libertad religiosa y protección a los judíos y cristianos mientras lo hacen no blasfemia a Mohammed y si pagan un impuesto especial, y un impuesto es un tax. Los árabes no trataron de convertir a los judíos o los cristianos a su religión y eso es muy importante. Cuando los árabes eran en poder, las vidas de todas las religiones eran pacíficas, porque las tres son monoteístas y comparten escrituras sagradas. Entonces, la Biblia tiene partes del... La primera parte de la Biblia tiene partes de la Corán, Torah. Y la Corán tiene partes de la Biblia y la Torah. Así es. ¿Comprenden? Sí. Los árabes les importa crecimiento cultural, entonces les importa las contribuciones de los cristianos y judíos de ciencia y cultura y arte. Sí, los cristianos. Fue cristiano durante el siglo IV. Era parte del Imperio Romano. Y durante el reino visigodo, cuando estaban dificultades con la doctrina ariana. Esta es la catedral Toledo. Es muy grande y maravillosa. Esa catedral fue construida después de que los cristianos reconquistaron Toledo. ¿Entienden? Entonces no hay partes de mezquitas o nada, solamente es una catedral. Sí. Los judíos. La mayoría de los judíos eran labradores y comerciantes.
convirtiéndose en sus banqueros. Podían regirse conforme a sus propias leyes y tradición. Y eran muy cultos y establecieron muchos centros de estudios cerca de donde estudian las escrituras y otros temas relacionados con las religiones. Y eran dos barrios judíos, la judía mayor y la judía menor. Y eso es un signo de la judía mayor. Próximo. Esto es una sinagoga, Santa María de la Blanca, y tiene aspectos romanos con los colinos y aspectos árabes con los arcos, y pienso que es muy interesante porque es una sinagoga. Próximo. Eso es un otro signo del barrio. Próximo. Y en el barrio hay tiles, Azulejos. en el suelo y en walls. Los muros o las paredes. En las paredes, y son de menorás y también letras del alfabeto hebreo. Ok, gracias.